Se nos pide que eliminemos el parámetro t para escribir una ecuación cartesiana para y en función de x. Entonces, para el primer paso, reescribamos las ecuaciones paramétricas como x es igual a y con la potencia de 3 toneladas. Y es igual a y con la potencia de 12 toneladas. Debido a que queremos y como una función de x, será más fácil si resolvemos esta ecuación para t que involucra a x y t, y luego realizamos una sustitución en la segunda ecuación que involucra t y. Entonces para resolver esta ecuación para t tendremos que usar logaritmos. Tomaremos el registro natural de ambos lados, y estamos usando el registro natural porque esta es la base e. Entonces tendremos un registro natural x igual al registro natural e con la potencia de 3 toneladas. Y ahora podemos aplicar la propiedad de poder de los logaritmos en el lado derecho. Podemos mover este exponente al frente del registro natural. Entonces, ahora tenemos log natural x es igual a esto sería 3 veces el log natural e. Pero el registro natural es igual a 1, por lo que esto se simplifica. Entonces ahora dividiremos ambos lados entre 3 para resolver t. Entonces tenemos t igual a log natural x dividido por 3. Y ahora realizaré una sustitución en la ecuación que involucra t. Podemos reemplazar t con log natural x dividido por 3. Entonces tendremos y es igual a e elevado a la potencia de 12 veces el log natural x dividido por 3. Observe cómo se simplifican el 12 y el 3. Esto es lo mismo que 12 sobre 1. Entonces el 3 se simplifica a 1, y el 12 se simplifica a 4 para que podamos escribir esto como, y es igual a e elevado a la potencia de 4 log natural x. Ahora tenemos y es una función de x. Pero este lado derecho se simplifica. Hay un par de cosas que podemos hacer. Podemos usar la propiedad de potencia de los logaritmos nuevamente, y tomar el coeficiente de 4 y moverlo al exponente en la x. Entonces tenemos y es igual a e elevado a la potencia de log natural x al 4tu. Ahora, la razón por la que esto es útil es recordar la razón por la que esto es útil. Ahora tenemos la base aquí, y esta es la base de registro e. Entonces, cuando tenemos una base elevada a un poder de un registro con la misma base es igual a la parte numérica del logaritmo aquí. Entonces solo tenemos y es igual a x para el 4tu. Entonces, y es una función de x, sería y de x igual a x a la 4ta. En realidad, cualquiera de estas formas son aceptables. Esto solo enfatiza que tenemos y como una función de x. Pero tenemos que tener cuidado porque esta función tiene un dominio restringido. Volviendo a nuestra ecuación paramétrica que involucra a x y t, observe que x es igual a e elevado a cierta potencia. Bueno, e elevado a cierta potencia siempre será mayor que 0, lo que significa x. El dominio de nuestra ecuación cartesiana debe ser mayor que 0. Entonces, esta es nuestra función, pero tendría un dominio restringido de x es mayor que 0. Esto sería especialmente importante si quisieran graficar esta función. Debido a la restricción en el dominio, solo graficamos la función polinómica cuando x es mayor que 0. Observe cómo podría ser fácil olvidarse de la restricción en el dominio, y graficar también el lado izquierdo de esta función polinómica, pero eso sería incorrecto en función del hecho de que encontramos esto usando las ecuaciones paramétricas originales. Bien, espero que esto te haya sido útil. _36491C77299